Saludos a todos los que nos escuchan en esta radio Sembrador, la voz del sembrador. Saludos a todos aquellos radioescuchas. Sean bienvenidos a este programa, el cual lo estamos estrenando. Nos estrenamos en este dial de radio, como es Caminantes de la Santidad. Programa que les llevaremos a través de las cabinas del Seminario San Buenaventura de Mérida, donde compartiremos sobre la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos aspectos importantes en medio de su vida, cuáles son sus milagros, la fe y la devoción que le tiene todo el pueblo de Dios. En ello pues vamos a presentarnos. Mi nombre es César Paredes, seminarista de la Arquidiócesis de Mérida, cursante del primer año de Teología. Llegamos a la presidencia de Monseñor Elisandro Terán, a la dirección general del presbítero Julio León, coordinación general Alex Rodríguez, producción radial y locución, diseño y locutor César Paredes, operación de los controles Alex Rodríguez. Nos puede sintonizar a través de las redes sociales, en la cuenta de Facebook Seminario Arquidiocesano San Buenaventura, en Instagram @Seminario de Mérida, en YouTube tenemos canal de YouTube como La Voz del Sembrador. También un saludo especial a todas las radios que se nos conectan, también en nuestro circuito: Comunión 93.1 FM, Nueva Bolivia; Comunión 97.5 FM en El Vigía; Sigma 101.7 FM en Tucaní; Buena Nueva Estéreo 106.3 FM, San Fernando de Apure; Comunión 101.7 FM en Caño Zancudo; Jornalera 88.5 FM, Santa Bárbara de Guaraque; en El Vigía 100.5 FM en Arapuey. La radio que evangeliza tus sentidos. Acércate a Cristo a través de Radio La Voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz. Bien, para empezar con pie derecho, pues vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 9, versículo del 1 al 6. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni plata, ni tengan 2 túnicas cada uno. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se marchen de allí. Y si algunos no los reciben, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Palabra del Señor. Hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como niño para ser sabio. Bien, continuando con este Evangelio, pues vamos a reflexionar un poco sobre lo que nos dice el Señor en este pasaje bíblico. Bien, para lo que es la vida en santidad, pues consiste en eso, consiste en la obediencia al Señor, a ese Dios que nos va a llamar a cada uno de nosotros desde distintas perspectivas, de distintos parámetros de nuestra vida, en distintas situaciones que podamos encontrarnos. En un primer momento, pues vemos el pasaje del envío de los 12 apóstoles para llevar esa misión que le encomendaba nuestro Maestro Jesucristo.
vemos que si no los recibían, se sacudieran el polvo y se fueran, como testimonio contra ellos. Pues bueno, así les tocó vivir a los santos en medio de su vida, en medio de su existencia, enfrentar distintas realidades que se las avecinaba en su contexto histórico. Pues más aún, pues hoy vamos a hablar de un gran santo, de un gran personaje importante para el cristianismo, como es San Pablo. San Pablo, que sin duda fue uno de los apóstoles más influyentes en medio del nacimiento del cristianismo, luego de la muerte y resurrección del Señor. Vemos cómo el Señor nos va dando ese mandato de ir a evangelizar a todas las naciones. Pues bueno, eso fue lo que realizó San Pablo, ir por todas las comunidades predicando el Evangelio, predicando ese mensaje esperanzador de nuestro Señor Jesucristo. Y loco por Dios. La voz del sembrador. Bien, continuando, Pablo de Tarso, conocido como San Pablo, es un personaje importante y decisivo en los inicios del cristianismo durante la época apostólica, por ser el primer teólogo que sintetiza la doctrina cristiana. En él pues reside toda lo que es una parte de la evangelización y el nacimiento del cristianismo en las distintas comunidades de inicio del cristianismo. Gracias a él pues se difundió lo que es la teología paulina, o como conocidos paulinos en otros términos, en donde conocemos gran testimonio de él en medio de sus viajes, en medio de esa experiencia cristiana que vivía con las comunidades. Ese ejemplo que él daba en medio de las comunidades humildes, que a pesar de ser un personaje estudiado, un personaje bien preparado en medio de su formación, pues se convirtió. Esa conversión que recibió por parte del Señor, que transformó totalmente su vida y dedicó pues sus servicios a esa evangelización, a ese anuncio del reino de Dios. Ciudadano romano, judío, fariseo, oriundo de la ciudad de Tarso, de Cilicia, Turquía. Debió nacer entre los años 5 y 10 a.C. San Lucas, por su parte, en los libros de los Hechos de los Apóstoles, lo presenta como un perseguidor de los cristianos de Jerusalén. Bien, conociendo bien la historia, pues sin duda era uno de los personajes que más perseguía al cristianismo en ese caminar de los apóstoles que le tocaba ya caminar solo después de la muerte del Señor. Hecho importante que se encuentra es ser testigo del martirio de San Esteban, relato que lo encontramos en Hechos 7, versículo 57, hasta el año 33. Su repentina y radical conversión tiene lugar en el camino de Damasco, al vivir la experiencia del encuentro con el resucitado. Vemos que es una experiencia muy importante porque es un encuentro muy simbólico, porque en medio de toda esa realidad él va perdiendo la vista, no encuentra ver a Jesús, solamente escucha la voz que le viene del cielo y le dice: soy Jesucristo al que tú persigues. Vemos que para seguir al Señor siempre tenemos que estar atentos a la escucha, a esa escucha atenta que va dándonos a cada uno de nosotros en medio de nuestro caminar, en medio de nuestra experiencia de vida como cristiano. Para ello, pues, luego de tener esa escucha interior con el Señor, dar ese paso, dar esa respuesta, como lo hizo San Pablo, sin importar el que dirán, sin importar quién nos critiquen, quién hable mal de nosotros, sino dar ese paso que el Señor va acompañándonos a cada uno de nosotros. Inicia la predicación que lo lleva a ser perseguido, viéndose obligado a huir de Damasco, descolgado de un canasto, es decir, que en medio de su
conversión, sus compañeros lo persiguen. Fue un personaje también perseguido por sus mismos compañeros luego de su conversión. Por lo tanto, le tocaba migrar a distintas comunidades, a distintas ciudades para extender ese mensaje del Señor. Se dice que fue apóstol de los gentiles, ya que su mayor parte de las predicaciones fue dedicada a todas aquellas personas que desconocían del cristianismo, de aquellos que todavía no se habían convertido debido a la evangelización o no eran bautizados. Por ello tenemos como el apóstol de los gentiles. Se dice que con él anduvo Pedro, Santiago y Bernabé, los cuales partieron juntos hacia Grecia, y por lo tanto pues debieron formarse también en las mismas academias. Gentil, como ya lo había dicho, son personas que no se han convertido al cristianismo, se suelen hacer descendientes de Abraham, entonces que por lo tanto pues son judíos, personas judías, aquellos seguidores de los patriarcas, de los padres del pueblo de Israel, los cuales pues aún no se convirtieron a las predicaciones de los apóstoles, es decir, que aún vivían sus leyes y sus normas del Antiguo Testamento, es decir, que aún por la prédica de San Pablo pues aún no comprendían cuál era el misterio de redención que vino a darnos nuestro Señor Jesucristo. La voz del sembrador. Vamos a un espacio musical y ya regresamos. Desde Centro Mérida, Venezuela. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Sí, continuando con su programa Caminantes de la Santidad, vemos ahora los viajes de Pablo. Uno de los viajes que sin duda lo marcó fue cuando fue enviado a Roma, y los otros viajes hacia Asia Menor, donde funda numerosas comunidades cristianas, en los cuales pues dedicará estudios teológicos dedicados a esas comunidades, a las cuales pues lleva dirigida una carta de agradecimiento, de exhortación, también llevaban distintos géneros literarios, agradecimientos también de parte de Dios, también de conversión para todos esos habitantes de esas comunidades. Llegado a Roma, fue decapitado durante la persecución de Nerón en los años 63 y 67. Es uno de los viajes más duros cuando fue a Roma. Ahí sin duda pues fue donde realizó la carta a los romanos, y se dice que también realizó la segunda carta a los corintios, estando él en la cárcel. El origen de la vocación, como hemos hablado, parte del acontecimiento que vivió en Damasco, pero se dice que su vocación ya estaba dándose un poco en su corazón desde mucho tiempo atrás, que lo afirma Gálatas 1:15, que dice que Dios ya lo había llamado por su gracia desde el seno materno. Se puede decir que Pablo, en medio de su vida de juventud, pues sentía ese llamado de Dios en medio de su vida, en medio de sus realidades, y que aún todavía no daba esa respuesta auténtica del Señor, y prefirió pues dedicarse a otro servicio, a otra vocación, que responderle el llamado de Dios. Pues sin duda pues el momento le ha llegado, en los cuales da ese paso trascendental en convertirse y llevar ese anuncio del reino de Dios. Dios se lo había apartado o lo había escogido, es decir, que había preparado para él un momento especial que lo marcara toda su vida
que ningún hombre había experimentado esta realidad. Se dice que también fue llamado por su gracia, el cual es una vocación, es un servicio gratuito que otorga el Señor a cada uno de nosotros. La opción está en la respuesta que demos cada uno de nosotros a ese llamado que el Señor nos va haciendo, nos va dando en medio de nuestra vida. Su encuentro con Cristo vivo termina al llegar de un viaje, cuando se queda cegado por la luz. Ese acontecimiento, pues él es echado a tierra, se cae del caballo y ve el rostro de Jesús, pero oye solamente su voz, como lo había comentado anteriormente, y él se cuestiona: ¿por qué me persigues? Es una pregunta que también nos podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Por qué sentimos en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra vida, momentos que el Señor nos va hablando, momentos que el Señor nos va dando esas señales en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra familia, y aún así pues no comprendemos a cabalidad qué es lo que nos quiere decir el Señor a cada uno de nosotros? Pues sin duda Él, desde su conocimiento, pues logra comprender qué es lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Bien, luego de ese acontecimiento, pues ya entra lo que es vivir Cristo en él, como una frase que se conoce mucho de él, que ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Es decir, es esta transformación total que va haciendo Cristo en medio de nuestra vida, en medio de nuestros corazones, cuando damos apertura desde nuestra libertad de que Él entre en nuestros corazones. Por lo tanto, pues la vocación va desgranando esas virtudes de gozo, de esperanza y de felicidad en medio de nuestra vida, en medio de nuestro caminar, porque cada uno vamos eligiendo una vocación en la cual nos haga felices, en las cuales nos sentamos a gusto de que estamos sirviendo, estamos trabajando para el Señor, siempre con esa libertad de espíritu que el Señor nos va concediendo a cada uno de nosotros. Pues vemos ese encuentro especial que vivió Pablo en medio de su vida, en medio de su trabajo, porque venía de un viaje que quizás estaría visitando alguna comunidad que le pertenecería al Imperio Romano, y como servidor les tocaba custodiar, resguardar la soberanía de esa comunidad, y en medio del camino pues se encuentra con ese Señor resucitado, escucha puro su voz, pero comprende como tal qué es lo que Él le quería transmitir en ese encuentro. Orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Vamos a otro espacio musical y ya regresamos. Frases de santos. Y la frase de hoy es de un santo que yo sé que muchos de nosotros no teníamos. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo. No hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Saludamos a todas las radios que se conectan con cada una de nuestros programas. Las emisoras Comunión 93.1 FM en Nueva Bolivia, Comunión 97.5 FM en El Vigía, Sigma 101.7 FM en Tucaní, Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure, Comunión 101.7 FM en Caño Zancudo, en La Vía 100.5 FM en Arajuay. Y obedecer, no hay santidad sino obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero.
continuando con este su programa, Caminantes de la Santidad, vamos a hablar ahora sobre los viajes de Pablo en medio de su apostolado, en medio de su misión. Recorrió gran parte de Europa, de Asia Menor, pasando por Antioquía, Chipre, Éfeso, Listra, Derbe, Corinto, Filipos, Tesalónica, Jerusalén, Roma y muchas otras ciudades que en medio de su conversión pues le influyeron ir a difundir lo que es el mensaje del Señor, de Jesús resucitado. En medio de su trabajo pues también iba ganando muchos seguidores, muchos fieles que se convertían en medio de su predicación, en medio de su trabajo pastoral. En medio de sus trabajos pues también les tocó trabajar, les tocó caminar, les tocó enfrentarse a distintas realidades, ya que en medio de ese nacimiento del cristianismo pues también se sentía los ataques del pensamiento filosófico. Era una de las corrientes que influenciaba mucho lo que era el contexto histórico de los inicios del cristianismo, ya que en medio de Grecia y otras ciudades pues se manejaba un pensamiento ya un poco más profundo sobre la ciencia y la realidad de las cosas, el porqué y todos esos pensamientos que a Pablo pues con su capacidad intelectual pues llegó a llevar ese mensaje del Señor de una manera más práctica, de una manera más sencilla, para que el pueblo entendiera desde una sencillez de cuál era el mensaje del Señor, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros, y que sin duda se logró llevar ese mensaje a esas naciones. Vemos que cuando tocó ir a Grecia, que era donde más estaba arraigado lo que era el pensamiento filosófico, con Aristóteles, con Platón y todos esos pensadores que ya habían pasado, pero su pensamiento todavía quedaba vigente en medio de los habitantes, y que no era fácil de llevar ese mensaje a esas personas que poseían grandes conocimientos, grandes experiencias cognitivas a lo que es la ciencia y el pensar filosófico. En medio de su predicación, Pablo solía hacer estilo de reuniones, ¿sí? Estilo así, congregaciones para predicar ese mensaje del Señor. Lo realizaba en casas, en lugares públicos, para que todos participaran, que todos pudieran asistir a ese encuentro, a esas reflexiones cristianas, a las reflexiones de esperanza que el pueblo de Dios iba transmitiendo, con esa esperanza, en esa sencillez que le causaba en sus corazones Jesús resucitado. Esa sería la energía por la cual los apóstoles enseñaron de valor para llevar a todas esas comunidades ese mensaje del Señor. ¿Quieres evangelizar tus sentidos? Sintoniza la voz del sembrador. Santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser sabio. Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer. Uno de sus encuentros de predicación lo encontramos en Hechos 20, versículos 7 al 12, en el cual pues estaba un joven recostado sobre una ventana en medio de la reunión, del dialogar. Se quedó dormido y cayó desde un tercer piso hacia la carretera, y cuando bajaron los que estaban con Pablo, pues con su oración y su mística, lleno de Dios, en esa espiritualidad, pues revive a este joven llamado Eutico. Lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12,
la cual es una enseñanza muy conmovedora, porque en medio de una predicación ocurre un suceso y el efecto del encuentro, de la evangelización, pues el Señor actúa en medio de Pablo y se produce lo que es el milagro de revivir a este joven que cayó hacia el vacío de un tercer piso. En medio de sus estudios se dice que recibió clases por el rabino Gamaliel, el cual pues adquirió grandes conocimientos tanto teológicos como filosóficos y jurídicos. Además hablaba el griego, el latín y el arameo. Podemos comprender que fue un gran santo que tenía muchas habilidades en tanto conocimientos, literatura, idiomas y virtudes que le caracterizaron mucho para llevar a cabo ese viaje en medio de su vida, en medio de su evangelización a todos los lugares, que ya las tenía en medio de su formación académica desde joven, pues le sirvieron de mucho, porque de ellas pues se valía para llevar la predicación a todos aquellos lugares que aún todavía no comprendían y no conocían lo que era el cristianismo. Tenemos a Pablo escritor, tenemos gran cantidad de cartas, las cuales, como les comentaba anteriormente, a cada comunidad que visitaba pues les dedicaba una carta especial. Tenemos carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los efesios, colosenses, y por otra parte pues tenemos cartas dedicadas a personas que andaban con él, compañeros, discípulos. Tenemos cartas a los gálatas también, tenemos carta a Tito, carta a Timoteo, personajes que acompañaron a Pablo en medio de sus viajes, que siempre estaban ahí con él, siempre lo apoyaban en medio de cualquier dificultad, cualquier adversidad, siempre estaban ellos a la derecha para darle ese respaldo, ese apoyo en medio de su trabajo apostólico. Vamos a un espacio musical y ya regresamos. Cuando te preocupe lo que Dios pueda pensar sobre lo que hiciste, recuerda que Dios ya lo sabe y te ama, porque aunque te hayan dicho lo contrario, Dios sabe que tú eres... Para ser santo hay que ser feliz, no es santidad sin felicidad. Bien, continuando con su programa, Caminantes de la Santidad, conociendo un poco sobre el apostolado que conocemos de la vida de San Pablo. Es patrono de los cursillos de cristiandad. Su fiesta se celebra el 29 de junio y su conversión el 25 de enero de cada año. Lo que nos deja este gran santo es la escucha atenta de la voz del Señor, esa voz que penetra lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón, el cual es fuente de conversión, fuente de transformar nuestra vida a la de Cristo, a la del Señor. Que sea Él que viva en nuestros corazones, como lo dice el mismo San Pablo en una de sus cartas, de llevar ese mensaje de Dios. Es esa carrera que también vamos realizando en medio de nuestra vida, pero no es una carrera por ganarnos un título en específico, sino de ganarnos la vida para Dios, de ganar ese cielo que el Señor nos prometió a cada uno de nosotros, y que más que sin duda pues la vida de San Pablo es ejemplo de ello, ejemplo para nosotros seguir los pasos del Señor, seguir los pasos
de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue la fuente de nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. Se han escrito muchos documentos a base de la vida de San Pablo que destacan el porqué de cada uno de sus escritos debido a sus conocimientos. Él lo realiza porque era necesario dejarlos por escrito para que sus palabras, sus conocimientos se conservaran en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra iglesia católica. Vemos que aún los escritos no se dieron en ese contexto histórico, sino que posteriormente fueron saliendo las cartas a los tesalonicenses, fueron saliendo las cartas a los corintios, a los romanos. Pues todo fue un proceso, se está dando un proceso, porque primero era por tradición oral, por predicaciones así en público, en comunidades, en reuniones, y luego se va dando lo que es la tradición escrita, lo que entendemos como los libros, las cartas, todos esos rollos que engloba pues la Santa Biblia. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. La voz del sembrador. Sintoniza la voz del sembrador, cultivando la palabra de Dios, desde el Seminario San Buenaventura de Mérida. Otro de los aspectos positivos que nos deja este gran santo es la actitud de cambio de nuestra vida. Sin duda debe ser ese cambio trascendental que debe dar nuestro ser, nuestra vida, y más aún pues en este tiempo de Cuaresma, que debe ser ese transformar interior de nuestro ser para vivir con esa alegría la Pascua. Como Pablo pues renunció a su propia vida para anunciar sin miedo el mensaje de Cristo, podemos entender que por medio de su gran trabajo que tenía, luego de vivir con una familia bien estructurada, de tener estudios avanzados, de tener como tal una vida realizada, pues se encuentra con ese Señor y es donde cambia totalmente su vida. Así debe ser nuestra vida, nuestro ser, de cambiar totalmente para Cristo, que sea Cristo el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras familias, de nuestros corazones. Muchos pues le tenemos esa fe y esa devoción porque en medio de su trabajo supo responder al Señor con esa docilidad. Cuando vemos que en otras perspectivas, cuando hay personas que poseen muchos conocimientos intelectuales o tienen bastantes currículum en sus estudios, pues sienten en su corazón como un fondo, en el fondo como una soberbia, un estilo de no comprender, de no creer en esas realidades cristianas de parte del Señor. No aceptan, sin lugar a duda, lo que es el mensaje del Señor. Para ello pues debemos abrir nuestros corazones para que Él entre en medio de nuestra vida, que Él transforme todo nuestro ser. Vemos que cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, por ese Señor, transforma nuestro corazón y por ende cambia nuestra vida totalmente en sentido de su corazón, en sentido de su pensar, de que ya no soy yo, como dice San Pablo, sino es Cristo que va moviendo nuestra vida, que va moviendo nuestro ser, nuestra espiritualidad. Hace santo hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Desde el Seminario San Buenaventura de Mérida, escuchas la voz del sembrador, cultivando la palabra de Dios. Trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Bien, continuando con su programa, Caminante de la Santidad, vamos ahora a hablar sobre un poco lo que es la santidad, ya que es comprendida desde muchas ópticas. Unos dicen que es un proceso de vida, otro que es un llamado, un don que recibimos de parte de Dios, y sea cual sea la idea, pues siempre debemos tender a esa vida, a ser santos, según como nos va
o como nos manda nuestro Señor. Tratar de realizar las cosas bien, realizar las cosas con coherencia, con ese sentido espiritual, con ese sentido religioso que el Señor nos dio a cada uno de nosotros como seres humanos, seres sociables, por lo tanto pues tendemos a creer en algo. La vida y el proceso de la santidad de estos hombres pues fueron un proceso que se fueron dando durante varios años, durante varias visitas y durante varias predicaciones. No solamente se quedaban con lo que vivían y experimentaban en medio de su vida, sino que también se dedicaban al estudio, a lo que es el análisis que imprime la teología, la filosofía, que son complementos que ayudan lo que es la integridad humana y religiosa en medio de nuestro caminar, porque para ello pues debemos también nutrirnos de esa espiritualidad, de esa lectura religiosa, como es la lectura de la palabra de Dios, que nos nutre espiritualmente a cada uno de nosotros y que va alimentando nuestro ser para cada día conocer más a nuestro Señor. Que sea ese santo ejemplo para cada uno de nosotros, que siempre escuchemos atentamente su voz, su palabra, que podamos discernir qué es lo que quiere decirnos a cada uno de nosotros en medio de nuestros trabajos. Vamos a un corte musical y ya regresamos. No hay santidad si no hay amor. Para ser santo